Farma TV. Le voy a hablar, bueno, le voy a hacer unas preguntas acerca de los errores de la medicación. ¿Cuáles son? Mi nombre es Antonia de Rosario de la Rosa, soy enfermera. ¿Alguna vez usted ha detectado errores en la atención a los pacientes? Sí. ¿Qué ha hecho usted para corregir o disminuir el daño producido por los errores? Por lo regular, cuando se identifica, lo primero que se hace es exactamente hacerle ver a la persona el error que está cometiendo. Uno de los errores más comunes es en la práctica antigua se rotulaban con números los frascos de medicamento del paciente y se iba con número y a veces se cambiaban las camas. Entonces, lo que se hace es seguir la regla de los correctos precisamente para verificar que sea el nombre y ya no el número de cama. ¿Considera usted este hecho una negligencia, imprudencia o interés? Una negligencia. ¿Usted ha observado a algún médico cometer errores al momento de calcular la dosis para alguna paciente? Sí. ¿Alguna ocasión ha atendido pacientes con padecimientos a consecuencia de reacciones adversas a medicamentos? Sí. ¿Conoce la legislación mexicana sobre este tema? Creo que sí. ¿Qué propondría usted para mejorar esta situación? La actualización. Un ejemplo, por así decirlo, las vacunas, un ejemplo que es el que me tocó de las vacunas recientes, antes eran unidosis y exclusiva de una sola patología, actualmente se combinan varias patologías, se supone que es más concentrada la vacuna y hay mayor probabilidad de aumentar el riesgo cuando se hace de manera superficial, que fue el caso en el que me tocó ver a una paciente que le pusieron inyección intramuscular de la pentavalente en el muslo, pero de manera superficial y sufrió una especie como de lesión térmica para la paciente por la profundidad de la vacuna. Entonces, yo creo que ahí es hacer las pruebas o practicar bien con los laboratorios la combinación de sustancias químicas, incluso los medicamentos, incluso cuando nosotros nos indican poner un medicamento, 2 o 3 medicamentos, ver la compatibilidad exactamente para evitar este tipo de reacciones. ¿Sería todo? Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Miguel Liera Bañuelo, soy médico pediatra, especialista en urgencias y actualmente me desempeño como subdirector médico del Hospital Juan María de Salvatierra de La Paz. Ok. Las siguientes preguntas son respecto a los errores de medicación y la responsabilidad del médico. ¿Cuáles son los errores más comunes relacionados al momento del médico prescribir un medicamento que usted ha detectado? Es frecuente que las dosis, sobre todo en pacientes pediátricos, no siempre sean las exactas. Para ello siempre es importante tener un manual de bolsillo donde se especifiquen las dosis mínimas y las dosis máximas. También nos hemos encontrado que en ocasiones no se conocen las dosis máximas de los medicamentos a administrar o las vías de la vía de administración a veces también puede dar algunos problemas. ¿Qué ha hecho usted cuando detecta un error? Respecto a la medicación. Manifestación del error de los medicamentos, lo primero es identificar al paciente y conocer su estado de salud, saber si hubo alguna implicación en su estado de salud por la medicación. Y lo segundo es acercarme a la persona que cometió el error para hacerle ver que incurrió en una falla. Siempre se invita a recordar las medidas de seguridad y por supuesto a tratar de trabajar en equipo y en pares a la hora de estar la medicación, ¿no?, como un mecanismo de seguridad. Okay. ¿Qué consecuencias puede traer al paciente estos errores en la medicación? Pues lo más feo es la muerte. También puede ocurrir falla a algunos órganos como el hígado o el riñón, y en otras ocasiones pueden simplemente ser los efectos secundarios de los medicamentos. Afortunadamente el grueso de las afectaciones son estas. También se puede interrumpir cadenas de metabolismo de otros medicamentos y evitar que esto
causan el efecto deseado de los otros medicamentos, ¿no? Pero los efectos son diversos. Ok. ¿Alguna vez ha atendido a pacientes que manifiestan reacciones adversas a medicamentos? Sí, me ha ocurrido en varias ocasiones, con transfusiones sanguíneas, con algunos analgésicos, con algunos antibióticos que han hecho anafilaxia, sí. Ok. ¿Cuáles son los factores que influyen a que el médico cometa estos errores? Pienso que tal vez una falla en el interrogatorio sobre algunos antecedentes de alergia, a veces el exceso de trabajo y el cansancio también ven influidos, y también creo que está el factor a veces de no saber trabajar en equipo, es decir, si fuéramos un poco menos soberbios y partiéramos del hecho de que alguien revise lo que estamos haciendo es para beneficio del paciente y seguridad del paciente y no para criticarnos, pienso que sería otra historia la que estaríamos contando. ¿Qué consecuencias puede traerle al médico cometer errores en la medicación en sus pacientes? Puede enfrentar desde demandas legales, por supuesto, procesos administrativos de la institución y crítica de sus propios compañeros, y creo que la parte moral es la más difícil siempre de manejar, ¿no? Saber que uno se equivocó y hubo consecuencias de esa parte no es muy fácil de manejar. Entonces, desde cuestiones legales, administrativas, laborales y morales personales, creo que puede enfrentar todo eso. ¿Conoce la legislación mexicana sobre este tema? La conozco parcialmente, no en su totalidad, no soy un experto. ¿Ha tenido alguna experiencia relacionada con esto? Con la administración de medicamentos y alguna consecuencia legal o algo así. Sí, he atendido quejas en donde ha habido errores en la medicación, errores en la prescripción y errores en la administración de medicamentos. Ninguna ha sido fatal, afortunadamente, pero sí ha generado molestias importantes en los pacientes, pero yo en lo personal no me he visto involucrado en esto. Al momento de prescribir más de un medicamento para un tratamiento, ¿siempre cerciora si estos no tienen interacciones medicamentosas? Sí, yo creo que por parte de lo que es mi especialidad tendemos siempre a ser muy obsesivos a la hora de hablar de medicamentos, de dosis y de medicamentos. Al pediatra se le enseña siempre que hay que tener tres alertas, ¿no? La alerta de seguridad por los niños, por cómo funciona el organismo de los niños, por lo difícil que es la diversidad en la medicación y por supuesto por la manera en que los órganos del niño responden a esto. Entonces, siempre cuando estamos en la atención de los pacientes traemos 3 o 4 manuales de bolsillos, le puedo decir los nombres, uno se llama Harriet Lane y el otro es Taketomo, y está el medicamento de prescripción en los neonatos. Entonces, todo pediatra que se haga respetar debe traer esos manuales a la mano. Okay. ¿Qué propondría usted para mejorar esta situación? Pues pienso que debe haber una campaña firme y profesional de concientización hacia el gremio en general. Pienso que la forma de enseñar farmacología también en los programas médicos debería de cambiar. Pienso también que si nos diéramos a la tarea, o los órganos que están hechos para esto, como comités, colegios o asociaciones, de conocer los 20 medicamentos que más comúnmente se prescriben y hacer una campaña de las interacciones medicamentosas, de las dosis, pienso que sería una parte factible. Sin embargo, también entiendo que mucho del criterio y de la influencia que pueda tener un médico para prescribir ciertos medicamentos está severamente influenciada por intereses a veces también económicos de muchas empresas farmacéuticas, de las propias políticas de salud, del propio ego de las personas. Es un problema multifactorial.
Ok, ya por último, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de medicina para que no cometan estos errores? Bueno, lo primero es que tienen que estudiar un montón y entender que no importa si saliste de la escuela, siempre tienes que tener un libro cerca, sobre todo si es de farmacología y de fisiología. Pueden hacerle falta cualquier libro, pero esos dos jamás. Y que no importa en dónde estén profesionalmente, consultar la información es de sabios, y que no nos debe dar pena consultar los libros. Los libros están hechos para consultarse, la memoria del ser humano no alcanza para grabarse todos esos datos. Y lo que creo es que antes que todo debemos ser muy éticos y muy profesionales y saber decir no sé cuando uno no sabe y tomarse un momento. Actualmente hay miles de formas de conocer cómo actúa un medicamento y cuál es la dosis. Está el internet, hay páginas muy seguras, todos tenemos un teléfono inteligente cerca. Siempre es conveniente hacer una pausa, pero yo creo que todo gira en torno al esfuerzo, la dedicación, que sea estudiar, y a la honestidad de saber decir no sé, y de la actitud para resolver un problema, ¿no? Ok, sería todo, maestro. Muchísimas gracias. De nada.